Allí está Adrián y a propósito de lo que está sucediendo también, en especial, Adri, con respecto a la presencia de Joe Biden allí en Polonia y las últimas declaraciones, esto de hace minutos nada más. Adri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pero muy buenas tardes, Javier y querido equipo. Bueno, a ver, lo que más está preocupando aquí, junto con lo que vos mencionabas del viaje de Biden, no es el viaje específicamente de Biden, sino lo que ocurrió hace apenas unas horas, esta mañana, al caer 3 misiles rusos. Ahora están confirmando que fueron misiles rusos, aunque se creen que fueron disparados desde el aire, que cayeron en Leópolis, en Lviv, ¿no? Se conoce en ucraniano este nombre y también en inglés, que es la ciudad más importante occidental que tiene Ucrania, ¿no? Más cercana de la frontera con Polonia. Los misiles, en realidad fueron 3, cayeron a apenas 380 kilómetros de donde se encuentra Biden ahora. Es como si hubiesen caído, vos ahora estás en el estudio en Palermo, como si hubiesen caído en Pinamar. No parece una distancia tan cercana, pero preocupa realmente hasta qué punto se puede resguardar la seguridad del presidente, que se rumoreó que incluso esta misma tarde podía llegar a visitar Ucrania en la frontera. Ayer estuvo en la frontera del lado polaco y especulaban con esto porque, según dicen todos los medios aquí, y lo adelantó la Casa Blanca, en estos momentos, puede ser de un momento a otro, va a ser un anuncio muy importante que dice que puede ser crucial para el desarrollo de la guerra. A ver, en inglés lo han definido como un major announcement. Mira, bueno, digo, este tipo de anuncio, porque cuando se adelanta la posibilidad de que el gobierno norteamericano, a propósito de esta situación, y teniendo de referencia a otras guerras en las cuales Estados Unidos, si bien no ha participado directamente, pero sí desde lo político, digamos, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir? Y en especial porque Biden dijo que para él Vladimir Putin es un carnicero. Lo dijo hace 1 hora y media aproximadamente en Polonia. Sí. Exactamente, el comentario de que Putin es un carnicero, después de llamarlo criminal de guerra 2 veces durante la semana, se hizo en una conversación que mantuvo en un campo de refugiados que está en Varsovia, en Polonia, ¿no? Donde se encuentra ahora. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que se puede anunciar? Eso es justamente lo que se está especulando ahora. Se cree que van a tratar de intensificar la ayuda militar por parte de los países de la NATO, de la OTAN, ¿no? Sin meterse directamente, porque ahí es donde se desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Esto viene a pedido del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que les pidió de alguna manera una injerencia alternativa que no implique que se involucre directamente los soldados de los Estados Unidos y de las fuerzas de cualquiera de los 30 países de la OTAN dentro del territorio ucraniano. Pero ya no se hablaría de armas como bazucas o como misiles antitanques, que es lo que está pidiendo el presidente ucraniano, sino de tanques y de aviones. Se habría encontrado, digamos, un puente para poder pasar lo que es formalmente la ayuda de la OTAN y que puedan facilitar este tipo de armamento pesado sin que implique justamente que se meta directamente Estados Unidos en la guerra y quedemos al borde de una eventual guerra nuclear. A ver, espérame, porque vamos a hablar un poquitito de esta situación, ¿no? Después seguimos analizando los otros puntos que habíamos dejado. Digo, la presencia de Biden en Polonia, a 300 kilómetros de donde detonó uno de los explosivos. ¿Qué significa? ¿Estados Unidos está en guerra contra Rusia también? A ver, es una indudable muestra de debilidad. Es decir, lo que está claro es que la OTAN, Estados Unidos, los 30 países que forman parte de la OTAN, saben que pueden entrar hasta determinado nivel. Están tratando de escenificar una situación a costa de la vida de los ucranianos. Es decir, estirar esta situación y no sentarse en una mesa de negociaciones que permita de alguna manera tratar de solucionar los problemas políticos. Esta guerra no empezó en febrero de este año. Esta guerra empezó el 2 de mayo del 2014, cuando asesinaron quemaron vivos a 47 rusohablantes en Odessa. Desde ese momento empezó una guerra civil dentro de Ucrania que tuvo 15.000 asesinados
desde ese momento hasta acá, la mayoría de los cuales es en el este de Ucrania, en la zona que se llama el Donbass. Ese es el momento. Desde ese momento, Rusia advierte a Ucrania de que no debe seguir matando rusohablantes. ¿Y qué hace Ucrania? Primero, prohíbe el lenguaje ruso. Segundo, prohíbe la religión ortodoxa rusa. Tercero, empieza a perseguir a todos los rusohablantes. Sí. Razón por la cual se hace un plebiscito en Crimea en el 2014 que vota el 92% de las personas y saca el 87% de los votos los que quieren ser parte de Rusia. Eso es lo que quería hacerse en el Donbass. Se llegó a un acuerdo, se hizo un plebiscito para una autonomía y se llegó a un acuerdo internacional con Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que son los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, que permitían que en ese lugar puedan seguir hablando ruso, educar a sus hijos en ruso, etcétera, etcétera. En realidad, esta guerra que empieza en el 2014 es una venganza de la Segunda Guerra Mundial, de los sectores que perdieron la Segunda Guerra Mundial, que acompañaron a los nazis, que empezaron a vengarse de los rusos en el 2014. Esa guerra, esa venganza, llevó a que los rusos exigieran y pidieran la intervención de Rusia en Ucrania, que como todos ustedes saben, hasta el año 1997 era parte de la Unión Soviética. Está bien, pero... Y lo último para que se entienda, porque si no se entiende nada. Rusia nació en Ucrania. El primer estado ruso en el siglo IX se llama el Rus de Kiev. La capital pasó a Moscú con las invasiones bárbaras. ¿Qué quiero decir? Que es parte de un mismo conglomerado que tiene diferencias étnicas. Hablan ucraniano, hablan ruso, hablan polaco, hablan húngaro y hay muchos gitanos que hoy están persiguiendo en Kiev. Está bien, Jorge, pero entonces, ¿qué quieren? ¿Recuperar el viejo mapa? No, lo que se quiere hacer básicamente es, primero, que la zona del Donbass tenga autonomía y pueda seguir teniendo su cultura y no se los asesine más en el este, y desnazificar el país. Hay 20 batallones neonazis, uno el más famoso, Azov, Sí, Azov. que no solamente se conformaron y fueron financiados por Estados Unidos, sino que fueron incorporados a las Fuerzas Armadas. Es como en Argentina, como si en Argentina la AAA en el año 76 el Estado lo hubiese incorporado como un batallón del Estado. Esos son los encargados que están básicamente en el este y que ha sido ya ocupado por Rusia. Ahí voy, Oscar, también con tu pensamiento respecto de la situación allí. Pero, Adrián, a ver, los diarios norteamericanos en tapa tienen esta cuestión de Ucrania, más allá de la presencia, digo, de Joe Biden en Polonia. Sí, desde luego, es la noticia de la que más se habla. Quizás estemos sumergidos ahora en un triunfalismo bastante marcado, sobre todo las cadenas cercanas al presidente Joe Biden, como se trata de CNN o NBC, que todo el tiempo están dando noticias acerca de una importante retirada por parte de unas tropas rusas que se ven superadas por las tropas entrenadas por Ucrania, a cargo de los Boinas Verdes, desde la invasión, la anexión violenta de Crimea en 2014, momentos del que se estuvieron preparando justamente para una invasión como esta. No son nuevas las amenazas de Putin para invadir toda Ucrania, no solamente el Donbass. Por eso aquí se lo ha estado informando de esta manera. Lo que hay que decir es que quizá es excesivo el optimismo por parte de determinados medios de los Estados Unidos que ven que Rusia se estaría retirando y se estaría asegurando el objetivo primario, que es la anexión del Donbass, o sea, el apoyo a las repúblicas independentistas o pro-rusas y nada más, pero ya no tomar Kiev después de haber fracasado. La verdad es que muchas informaciones están haciendo una suerte de bullying al ejército ruso, que tiene mucho que ver con la propaganda bélica, ¿no? Siempre, en todas las guerras, se ha visto que la verdad se conoce realmente años después, ¿no?
pero sí hay un seguimiento importante de lo que pasa. Incluso hay quejas porque el número de refugiados que va a permitir Joe Biden en primera instancia es solo de 100.000 personas, que es poco teniendo en cuenta los 3.700.000 desplazados que hubo hasta ahora, donde casi la mitad son niños, ¿no? Entonces, justamente es un tema del que se habla efectivamente todos los días acá y que fue tomando la agenda, sobre todo en las últimas 2 semanas, la cima de la agenda. Ahora te voy a preguntar, Adrián, en segunditos nada más, el tema que dicen los informes de inteligencia, ¿no? De los que se han conocido hasta el momento, porque hubo bastante información respecto a esto y vos lo has estado contando acá. Vamos a hacer un repaso. ¿Y qué puede estar pasando desde, obviamente, las fuerzas o los grupos de inteligencia norteamericanos, con un presidente norteamericano que está prácticamente cerca del campo de batalla? Y obviamente qué puede esperarse. Pero le quiero preguntar a Oscar, a Moscarilo, a ver, digamos, lo que puede llegar a pasar a partir de ahora, ¿no? Con un Vladimir... Lo que puede suceder en Europa y en Ucrania, creo que está, más que de Estados Unidos, está por el lado de los chinos. Bueno, ese es otro de los temas. Ahí voy, Jorge. Ese es otro de los temas, Adrián, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos mira, no digo de reojo, sino al revés. Mira con los mismos ojos lo que está decidiendo o haciendo Rusia, pero también el apoyo que está teniendo Vladimir Putin desde China, ¿no? Claro, desde luego. Por eso Biden ha sido insistente, o por lo menos así lo han declarado desde la Casa Blanca en las conversaciones con Xi Jinping, con el presidente chino, acerca de asegurarse de que no se involucre directamente China en la guerra. Hasta ahora toda la sospecha que se tiene es que únicamente le estuvo facilitando a Rusia antes del conflicto armamento liviano y también viandas de comida. Esto es clave, porque en algunos de los tanques capturados de Rusia, ¿no? Algunos de los tanques capturados por el ejército ucraniano, se veía, por ejemplo, que tenían viandas de comidas vencidas los soldados rusos del año 2015. Entonces, eso es uno de los temas que explican justamente la mala preparación, o lo que acá se define como mala preparación de los soldados, y que China podría ayudar a revertir por lo menos este punto, facilitándoles también combustible, facilitándoles otro tipo de pertrechos que ayudarían a un mejor desempeño de las tropas, pero no armamento, no jets, no aviones de combates, que es el principal temor que tiene Estados Unidos, porque sería lo que contrarrestaría fuertemente la ayuda que le pueda brindar la OTAN también, ¿no? Y el armamento que ya tiene Ucrania de por sí. O sea, hasta ahí va el tema. Y después, por otro lado, están las sanciones económicas que podría recibir China también en caso de que China apoye económicamente, financie al régimen de Putin. Entonces, esos son los 2 puntos sobre los que está pendiente Biden y sobre los que tienen dudas. No estaban muy satisfechos después de estas conversaciones, de estas 2 charlas que tuvieron recientemente. Claro. Entonces, posiblemente la semana que viene haya un nuevo contacto. Bueno, eso es importante. Bueno, y además esperar, reiteramos, Adrián, es inminente una declaración del gobierno norteamericano. Esto es lo que acabas de decir hace un momentito nada más. Sí, es inminente que Joe Biden haga un anuncio importante que todavía no sabemos de qué se trata y que lo haga desde Polonia. Decían que desde Ucrania, pero con estos misiles que cayeron tan cerca, posiblemente lo termina haciendo desde Varsovia, donde está una de las sedes de la OTAN, ¿no? Lo que pasa es que si llega... La otra está en Bélgica. Yo me imagino, a ver, si Biden llegara a pisar tierra ucraniana, ya eso sería, no sé si una declaración de guerra o sumarse a un apoyo directo, mucho más directo de los Estados Unidos, más allá de que ponga en peligro la vida del propio Biden. Bueno, pero lo que pasa es que Biden tiene que remontar una imagen negativa bajísima, que se empezó a deteriorar justamente por su acción timorata, dudosa, con el anticipo del retiro de las tropas de Afganistán. Ahí la imagen se le desplomó entre 10 y 15 puntos, ahora está por debajo de un 40% de imagen positiva, y presentarse en Ucrania realmente lo pondría de nuevo en otra de sus funciones, de las funciones que tiene un presidente de Estados Unidos, que es mostrarse fuerte como comandante en jefe del principal ejército de Occidente, que es algo en lo que está en deuda. Acá los veteranos de guerra
no solamente de la guerra de Afganistán, sino de todas las guerras, se le dieron vuelta a Biden después de lo que sucedió en Afganistán. Y tenemos elecciones de medio término este 8 de noviembre. Y este es la principal debilidad que tiene Joe Biden y el Partido Demócrata, es justamente el manejo de las relaciones internacionales, ya que desde que asumió Joe Biden han estallado conflictos de todo tipo que habían estado adormecidos, por lo menos durante la presidencia de Donald Trump. Entonces, tenemos ese tema también. Ahora hay necesidad de pegar un puñetazo sobre la mesa y aparecer en Ucrania sería un golpe de propaganda muy fuerte también, ¿no? Sí. En favor del presidente Biden. ¿Qué dicen? Pero muy arriesgado. Adrián, a ver, hacemos un repaso muy sintético de lo que dijeron los informes de inteligencia desde el comienzo de la guerra a esta parte, pero hacemos hincapié en lo que se sabe o que se ha dejado trascender. Bueno, hasta ahora los informes de inteligencia, primero que anunciaron en todo momento la invasión, le pusieron una fecha más o menos precisa, esto se cumplió, se vinieron cumpliendo todos los informes de inteligencia del Pentágono, menos el que suponía que Kiev iba a caer entre 5 y 7 días en manos del ejército ruso, que iba a estar en control operacional por parte de las fuerzas de Putin todo el país de Ucrania. Eso es lo que suponían, dada la asimetría militar, en poderío militar, entre las fuerzas rusas y las ucranianas, y la no intervención directa de la OTAN, ¿no? Teniendo en cuenta esto. Bueno, en eso reconoce el Pentágono que ha fallado, pero hasta ahora todas las cifras que están dando sobre víctimas, sobre caídos y sobre refugiados, las termina comprobando las Naciones Unidas, sí, con nombre y apellido y con listas, como le digo, que pueden ser fácilmente contrastadas. Y bueno, el número que se da, que parecía enorme, de 3.700.000 refugiados, ya lo habían pronunciado hace 2 semanas y así se dio. Lo mismo, lo que más dudas da es el número de caídos, por ejemplo, entre las tropas rusas. Claro. Moscú reconoce que más de 1.300 murieron, pero el Pentágono dice que son más de 7.000, mientras el ejército ucraniano, mientras el gobierno ucraniano insiste en que son cerca de 14.000, que sería una cifra realmente descabellada, pero que sí que son mucho más grandes de lo esperado. Hasta ahora, gracias al control de los satélites que tiene, ¿no? El sistema es un sistema privado, son 2 sistemas privados, uno se llama Maxar, que ha prestado información bastante fidedigna para anticiparse a los hechos. Hasta ahora viene bastante acertado. Habría que escuchar al Pentágono. Ahora, lo que son cifras de bajas, ya entramos en el terreno de la propaganda y es para tomar más con pinzas. Adrián, mira, vamos a apelar a vos. A ver, porque está hablando en este momento Biden. A ver si podemos, con vos, Adri, vos mientras vas escuchando nos vas interpretando, que también obviamente lo que está sucediendo. A ver, dale, ¿te animás, Adrián? A ver si podemos. Y si se escucha bien. Ukraine, including anti-air and anti-armor equipment. Since the invasion, America has committed another $1.35 billion in weapons and ammunition. And thanks to the courage and bravery of the Ukrainian people, the equipment we've sent and our colleagues have sent have been used to devastating effect to defend Ukrainian land and airspace. Our allies and partners have stepped up as well. But as I've made clear, American forces are in Europe, not in Europe, to engage in conflict with Russian forces. American forces are here to defend NATO allies. Yesterday I met with the troops that are serving alongside our Polish allies to bolster NATO's frontline defenses. The reason we want to make clear is their movement on Ukraine don't even think about moving on 1 single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory with the full force of our collective power. And earlier today, I visited your national stadium where thousands of Ukrainian refugees are now trying to answer the toughest questions a human can ask. My God, what's going to happen to me? What's going to happen to my family? I saw tears in many of the mothers' eyes as I embraced them. They're young children. They're young children, not sure whether to smile or cry. One little girl said, "Mr. President," she spoke a little English,
Vamos a contar algo de lo que ha dicho Joe Biden en este discurso. Ahora, Adrián, voy a apelar a vos también. Rusia ha intentado estrangular a la democracia. Putin quiere terminar con Ucrania. Lo que dice son mentiras, dijo Joe Biden. Además, vamos a seguir imponiendo sanciones para dañar a la economía rusa. Su sistema bancario está fuera del sistema mundial, dijo Biden recién. Rusia ha intentado estrangular, reitero, a la democracia. Zelensky fue elegido democráticamente, es judío, su familia sufrió el holocausto y Putin quiere hacer que su verdad sea real. A propósito de esto, dijo además Biden recién desde Varsovia, nunca luchar por la libertad fue sencillo. Tenemos una lucha muy larga por delante. Atención con esta frase, tenemos una lucha muy larga por delante. Además, Biden que está allí despidiéndose de Rusia. ¿Agregamos algo más, Adrián? Sí, que él estaba hablando del efecto devastador que tuvo la ayuda de los Estados Unidos, interpreté que de Estados Unidos, de 1.350 millones de dólares en equipamiento, que ha tenido un efecto devastador, así dijo, en el avance ruso al neutralizar esta fuerza. Y también habló, hizo una alusión a las medidas también que se tomaron contra Rusia, las sanciones económicas, y por último se refirió a los refugiados con los que estuvo hablando. Con los chicos, ¿no? Ayer, y que le decían, con los chicos y con las familias, que le decía, atención, estoy acá con mi esposa, con mis hijos, ¿qué puedo hacer? Llorando. Justamente, ¿qué es lo que puede hacer? Y que eso a él, exactamente, y que eso a él lo movilizó justamente a reforzar este compromiso de Estados Unidos y de la OTAN en defender hasta cada pulgada del territorio que esté dentro de la zona de OTAN, que es lo que puede garantizar Estados Unidos con estos nuevos movimientos. No recordemos que Estados Unidos está volviendo a instalar una base militar fija, es la idea, por lo menos es el proyecto, como no lo hacía desde la época de la Guerra Fría, en la zona de la OTAN. Entonces, va por ese lado, pero atención con el tono de Biden, bien lo adelantaste, atención, este es un discurso de guerra, puede llegar a anunciar justamente algunas medidas más firmes para repeler el ataque ruso. Nunca luchar, reitero, nunca luchar por la libertad fue sencillo, tenemos una lucha tenemos una lucha muy larga por delante, dijo. La unidad es lo único que va a hacer que Rusia cambie el camino que ha tomado. Hemos atacado el corazón de la economía rusa, hemos sancionado a más de 200 oficiales rusos. Además acaba de decir Joe Biden. A ver, lo escuchamos un poquitito más y apelamos a vos, Adri, dale. Sí, dale. Having lost children myself, I know that's no solace to the people who lost family. But he, Putin, thought Ukrainians would roll over and not fight. Not much of a student of history. Instead, Russian forces have met their match with brave and stiff Ukrainian resistance. Rather than breaking Ukrainian resolve, Russia's brutal tactics have strengthened the resolve. Rather than driving NATO apart, the West is now stronger and more united than it has ever been. Russia wanted less of a NATO presence on his border, but now he has a stronger presence, a larger presence, with over 100,000 American troops here, along with all the other members of NATO. In fact, Russia has managed to cause something I'm sure he never intended. The democracies of the world are revitalized with purpose and unity found in months that we'd once taken years to accomplish. It's not only Russia's actions in Ukraine that are reminding us of democracy's blessing. It's our own country, his own country, the Kremlin. It's jailing protesters. 200,000 people have allegedly already left. There's a brain drain leaving Russia, shutting down independent news. State media is all propaganda, blocking the image of civilian targets, mass graves, starvation tactics of the Russian forces in Ukraine. Is it any wonder, as I said, that 200,000 Russians have already left their country in 1 month? A remarkable brain drain in such a short period of time. Which brings me to my message to the Russian people. Ahí vamos a contar lo que está diciendo Joe Biden. Además, también ha dicho que tenemos que tener muy en claro que esta lucha no se va a ganar en días ni en meses. Dijo, la democracia en el mundo es inviolable. Adrián.
Sí, exactamente. Hizo hincapié en un discurso casi churchilliano, ¿no? Por Winston Churchill, hablando de las fortalezas de estas democracias que llegaron tanto tiempo en consolidarse. Y algo que remarca mucho, que Rusia se encontró con una OTAN sin fisuras, apostaba a la división de la OTAN teniendo en cuenta las necesidades que tienen los países de Europa Occidental respecto de abastecerse de gas ruso. Esto lo agrego yo, el 40% del gas del que se abastece Europa proviene de Rusia. Entonces creían que a partir de esta dependencia se iban a dividir, y Biden vuelve a decir justamente que esto no sucedió, que esto no pasó. También habla de rusos dejando el territorio de Rusia, justamente, de la búsqueda de muchos rusos de libertad, justamente, de que no los dominen más, de que no dependan más del Estado, del aparato de propaganda estatal, que le oculta información, atención con esto, información de tumbas colectivas, ¿no? De tumbas, no me acuerdo cómo se llaman en español ahora, pero serían tumbas colectivas, ¿sí? Fosas comunes, donde habían arrojado los cadáveres de los propios soldados rusos en las zonas donde los combates fueron más duros. Esto, bueno, lo que hizo Biden fue una apelación justamente a la efectividad de las democracias de Occidente. Sí. Además agregó, todos los países tenemos la misma responsabilidad de ayudar. Ucrania puede contar con los Estados Unidos para cumplir con esta responsabilidad, acaba de decir Biden allí en Varsovia. Y además, atención, una advertencia que ha hecho recién, ni se les ocurre entrar ni una milésima de centímetro de la NATO o de la OTAN, como decimos nosotros. Y dijo además, a propósito de la situación de los refugiados que vos contabas recién, no me hacía falta entender lo que decían con palabras para entender la emoción de las lágrimas que vertían incluso, bueno, la familia, los chicos y la gente joven que estaba allí con él, ¿no? Sí. Esto es algo en lo que ha hecho hincapié. De hecho, fue una de las misiones de su visita y se lo escucha. Siempre lo vemos a Biden con un tono muy apagado, un hombre que acusa su edad, ¿no? Tiene 79 años y que es justamente una de las fuertes críticas que recibe por parte de quienes no lo quieren aquí, particularmente desde el Partido Republicano, en que se lo ve muy débil para ser el líder del mundo libre, como le llaman aquí en los Estados Unidos, y que sin embargo ahora se lo escucha mucho más enérgico y decidido, sobre todo en remarcar la fortaleza de esta alianza de la OTAN. Y como bien vos lo remarcás, está hablando todo el tiempo en plural. Por ahora no está diciendo no se metan más con Ucrania, sino que está resaltando justamente el valor, la entereza y la efectividad de la resistencia ucraniana, que de hecho esta semana trascendió porque ahora, como los rusos empezaron a retirarse, o esto es lo que anuncian desde acá por lo menos, aparecen los padres de la victoria, ¿no? Claro. Muchos, cuando dice que la derrota es huérfana. Bueno, ahora aparecieron los boinas verdes esta semana, que son los que aprendieron justamente las tácticas de guerrillas en Vietnam, curiosamente de los vietnamitas que se los habían enseñado los soviéticos. Mirá lo que son las curiosidades de la vida, cómo es esta triangulación, a resistir justamente el avance de los rusos de una manera efectiva con las armas provistas por estadounidenses, británicos, turcos, polacos, y que está realmente por el momento deteniendo el plan original de Putin de tomar las principales ciudades de Ucrania y sobre todo derrocar el gobierno de Volodymyr Zelensky. Han salido incluso nuevas informaciones acerca de sicarios que habían sido contratados para matarlo. Claro. Siempre insistimos, tomemos todo con pinzas, es propaganda de guerra. Hasta las democracias también magnifican algunas cosas, ni hablemos de regímenes como el de Putin, ¿no? Tal cual. Ahí voy con Adrián. Adri, mirá, recién acaba de decir Putin, lo tengo acá anotado, esta batalla por la libertad deja varias cosas en claro. Atención con esto, En primer lugar, Europa tiene que reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos. Y Estados Unidos va a ayudar a este tema, Adrián. Va a ayudar. Así es, esa es una de las frases
que están empezando a tomar. Dijiste Putin, pero es Biden el que dijo eso. Biden. Perdón, Biden, quise decir, refiriéndose a Putin. No, claro. No, está bien. El tema es la dependencia justamente de los combustibles fósiles, que es lo que a Rusia lo mantiene en pie justamente, tanto gas y petróleo. Desde la desintegración de la Unión Soviética fue, digamos, su principal sostén, ¿no? El tema es que también dijo otras frases fuertes Biden acerca de esta guerra económica en la que Estados Unidos se siente firme junto con Occidente. Y es otra, nosotros nos estábamos preguntando recién cuánto va a durar esta guerra. ¿Sabés lo que dijo Biden en uno de sus pasajes, según lo están destacando varias cadenas de los Estados Unidos? Que esta invasión de Rusia amenaza con que la guerra se extienda varias décadas, no años, décadas, así lo dijo. Si no fue un error de interpretación, así salió en inglés, que estamos frente a una guerra larga que no tiene un final a la vista. Esa es por lo menos una de las frases que dijo Biden, además de que reiteró en más de una oportunidad, dirigiéndose a los ucranianos: Estados Unidos está con ustedes, estoy con ustedes, estamos con ustedes, ¿no? Obviamente con todos los límites que tiene el corset de la OTAN, del que tanto estuvimos hablando, y ante la desesperación de Zelensky, que está pidiendo 1000 misiles por día, ¿no? Por lo menos esta manifestación, dicha ahí, tan cerca de Ucrania, por lo menos puede llegar a tener un impacto muy profundo en las acciones militares de uno y otro lado, ¿no? No son palabras cualquiera, es del presidente de los Estados Unidos. Ni más ni menos. Y Biden vuelve a los Estados Unidos ahora, ¿no? ¿O se queda un tiempo más por allí? Sí. Bueno, inicialmente iba a regresar ya el domingo acá directamente a los Estados Unidos después de la gira. Y bueno, justamente se está esperando porque se hablaba, hasta ahora yo no lo he logrado detectar porque bueno, ha coincidido esta salida con la conferencia de prensa, pero ¿cuál es el famoso anuncio importante que podría desviar el curso de la guerra? Por ahora, recordemos estas palabras que habló de una guerra que pueda llegar a durar décadas. ¿En qué se basa eso? Y sobre todo algo que nos preocupa realmente a todos. Imagínate aquí lo que estamos viviendo en Estados Unidos también, acerca de la posibilidad de que haya una escalada que pueda llegar al uso de armas atómicas, ¿no? Por supuesto que eso preocupa a Europa, pero recordemos que el poder nuclear de Rusia, heredado de la ex Unión Soviética, es inmenso, tiene 65% de las armas nucleares, y que, como vimos hasta ahora, más allá de las guerras simbólicas de las que hablaban recién en el estudio, hemos visto casas enteras de civiles bombardeadas, destruidas por el ejército ruso, que es algo que estuvo siempre a contramano de todo lo que anunciaba Putin. Primero decían que no iban a invadir, que estaban haciendo ejercicio. Mostraron hasta un video con los tanques retirándose por la parte de Crimea, de la península de Crimea, anexada por la fuerza, recordemos, y que Nikita Khrushchev en el año 64 la pasó a soberanía ucraniana, cuando era todo la Unión Soviética todavía. Dicen algunos que en una noche de borrachera fue, pero que bueno, hay muchos puntos de discusión. No está tan claro eso, pero lo cierto es que las imágenes las vemos, más allá de la propaganda que puedan hacer incluso desde aquí, de los Estados Unidos. Los muertos civiles son reales, las mentiras por parte de Kremlin son reales también, y por esa razón hay temor aquí, hoy, a la guerra nuclear aquí en los Estados Unidos. No, y además también el tema de la guerra mediática, ¿no? Es decir, la fake news, entre otras cosas. Eso por supuesto. Que lógicamente en la guerra, aquellos que van ganando o van perdiendo nunca cuentan la verdad, ¿sí? O la exageran o la disminuyen, llegado el caso, y uno lo llega a entender porque es una cuestión obviamente de estrategia militar, que el enemigo no sepa exactamente lo que verdaderamente está pasando, y aquellos que están perdiendo la guerra o están sufriendo más por la guerra, no desmoralice a sus propias tropas o a los civiles. Tengan en cuenta algo, Fernando Morales lo contaba el sábado pasado acá, que el tema de los crímenes de guerra va a ser un tema muy cuestionado, muy debatido, teniendo en cuenta que Rusia lo que dice es, no, nosotros estamos bombardeando lugares en donde hemos certificado que hay, sí, efectivamente, civiles ayudando a los militares a actuar. Es decir, para nosotros, como en cualquier otra guerra, esos lugares son objetivos militares.
Ahora, habrá que analizar si se ha equivocado Rusia o ha tenido otro tipo de intención también en atacar lugares de, digamos, por ejemplo, escuelas, edificios en donde había civiles que no tenían absolutamente nada que ver con esta cuestión de la guerra. Adrián, te mando un abrazo grande, gran trabajo como siempre desde allí y en vivo además porque acaba de hablar Joe Biden desde Polonia, ni más ni menos. Abrazo, Adri. Igualmente para todos ustedes y que la próxima podamos hablar de la primavera, las flores y los pajaritos, ¿no? Tenemos una envidia que ya estás en primavera. Te agradezco. Un abrazo enorme. Chao, Adri. Hasta luego, hasta luego.